Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Este es un programa muy interesante con un invitado para tocar un tema polémico. Y es el tema sobre la existencia de Dios. Vamos a tocar muchos más temas, aprovechando la asistencia, ¿no? de Henry Rodríguez. Él se llama Henry Rodríguez del canal Ateo.soy. Lo hemos invitado para que comparta con nosotros esa visión sobre la no existencia de Dios, ¿no? La visión general que se maneja en el ateísmo, compartir argumentos, compartir un poco sobre el tema religioso, el Dios de las religiones y sobre la posibilidad de que exista un creador verdadero, pues que hasta ahora las religiones ni ninguna otra ciencia nos ha podido demostrar que exista o que no exista. De eso estaremos hablando, de ciencia también un poco. Voy a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Salim, buenas noches y gracias por invitarme aquí a tu canal. Estoy muy bien, espero que tú también. Ok. Bueno, Henry, primero que todo, háblanos un poco acerca de ti, de dónde eres, un poco de tu historia y desde hace cuánto vienes compartiendo esto a través de redes sociales, ¿no? La línea de pensamiento, lo que tú has aprendido y lo que tú comprendes acerca del universo y la existencia. Bueno, yo nací en Cuba, soy originalmente de Cuba. Me mudé a los Estados Unidos hace un poco más de 10 años y me pasé unos 8 años viviendo en Miami hasta que me mudé hace unos 2 años aquí al estado de Virginia. Me he enamorado de este estado y aquí me he quedado. Am, Nací y me crié en una familia religiosa hasta que tuve la mayoría de edad y decidí salirme y me di cuenta de la falta de sentido que tenía eso. Y bueno, ¿De qué hasta religión, hace disculpa? ¿De qué los testigos religión de Jehová, era tu familia? de la Cristianos. religión de los testigos de Jehová. Ok, testigo de Jehová. Sí, hace parte del mundo cristiano, ¿no? Una de las Sí, protestantes. Ok, correcto. adelante. Y bueno, no fue hasta hace unos años que empecé a producir contenido online para un poco combatir, ¿no? Y denunciar las atrocidades de las que me entero cada día que comete la religión y para ayudar a aquellas personas que, tanto para que se den cuenta como para en el proceso, cuando están saliendo de esas religiones por el trauma que causa eh, criarse en un lugar así. Básicamente, todo mi contenido se puede encontrar en ateo.soy. En esa web está absolutamente todo. Es muy fácil de recordar, el nombre es muy pequeño. Y bueno, de ahí pueden ir a todos los canales que están publicados en esa misma página. Así es interesante. Bueno, nos dices que cuando cumpliste la mayoría de edad, te diste cuenta o empezaste a comprender que por el camino de la religión no era, a pesar de que tu familia asistía a los testigos de Jehová. Tu historia es muy parecida a la de muchos. En mi caso, mi familia comulgaba la religión católica, que hace parte pues, del mismo mundo cristiano. Yo estudié la mayoría de mis años escolares en colegio cristiano y contrario a lo que se piensa, a veces el estar metido en ese mundo podría resultar en el efecto contrario, ¿no? Que uno en lugar de quedarse allí comience a dudar y a cuestionar y termine alejándose. A mí me pasó algo muy parecido y también, bueno, durante muchos años pensé o comprendí que de pronto, o empecé a dudar más bien de la existencia de un Dios. No puedo decir que fui ateo como tal, digamos que estuve más cerca al agnosticismo, porque ciertas teorías científicas no me llenaban del todo. Y bueno, en la búsqueda fui comprendiendo muchas cosas y bueno, algo de eso iremos compartiendo aquí contigo. Quisiera, Henry, que habláramos un poco, además de tu experiencia dentro del ateísmo, hablemos un poco sobre la historia del ateísmo, porque mucha gente que nos ve ha escuchado esto, pero no conoce muy bien. Dentro de lo que tú sabes, primero, pues, ¿qué es el ateísmo como definición, como eje central de conocimiento de lo que es? ¿Y qué es lo que tú conoces de la historia del ateísmo? Es decir, de cuándo crees tú que el ser humano empezó a contemplar la posibilidad de que Dios no exista. Sé que es una pregunta complicada, pero de pronto tú nos puedas dar un poco de luces. Es bueno empezar por la definición. Yo creo que la definición
arregla mucho y contesta por sí misma la segunda respuesta. Pues ser ateo es sencillamente no creer en Dios. Es decir, alguien dice que hay un Dios en el cielo que se interesa por nosotros, que tiene un plan para nosotros. Tú le preguntas, bueno, ¿cómo sabes eso? ¿Cuáles son las evidencias? Demuéstrame. No hay evidencias para demostrar eso y sencillamente tú no lo crees. Eso es un ateo. Hay mucha confusión en cuanto a si ser ateo incluye negar a Dios, lo cual no es cierto. Es decir, un ateo, por definición, no niega a Dios, sencillamente no cree en Él por falta de evidencia, no creen en que haya un Dios. Y entonces, pero sin embargo, es curioso el hecho de que un ateo puede creer en cualquier otra cosa. Es decir, puede que un ateo perfectamente crea en la astrología o en cualquier otra pseudociencia. Generalmente no sucede, en mi experiencia, los ateos están más orientados hacia la ciencia, pero eso no quita el hecho de que hayan personas que no crean en Dios y crean en otras cosas que tampoco tienen sentido. Así es que, básicamente, si te guías por la definición, yo diría que todos nacemos ateos, que nadie nace con la idea de un Dios. Hasta que no vienen tus padres, amigos, la sociedad, la escuela o cualquier otra influencia y te habla de Dios, esa idea no surge en tu mente. Es decir, yo quisiera conocer a alguien que haya tenido la idea de Dios por sí mismo, que un día sentado se le haya ocurrido que hay un Dios en el cielo que se interesa por nosotros y que tiene un plan para nosotros. Pero no he conocido a nadie durante todos los años que llevo hablando con personas religiosas, lo cual me hace pensar una idea inducida por alguien más, no que uno nace con esa idea. Claro. Me llama la atención algo que decías en el marco de la definición, que un ateo no niega como tal rotundamente la existencia de Dios, sino que no cree que existe un Dios. ¿Podrías ampliarnos un poco eso? Porque yo sé que, como tú lo decías, ¿no? La mayoría de personas pensamos, y en eso me incluyo, que digamos que el ateísmo más puro, ¿no? En su base es negar la existencia de cualquier posibilidad de Dios. Sí, la definición ateo significa Dios. So, cualquier persona que no crea que existe Dios es un ateo, así de simple. Ahora, muchas personas que están molestos con la religión por todo el daño que causa, otros que vienen con un pasado donde les ha ido bien mal con la religión y pues o tienen cierto rechazo por la religión y la idea de Dios y puede que vayan más allá y hasta nieguen, ¿no? La existencia de Dios y traten de presentar argumentos de por qué no creen que Dios es. Pero eso nada tiene que ver con el ateísmo. Por definición, cualquier persona que crea que Dios no existe es un ateo. Ah, ok. Okay. Sí, hay algo cierto en lo que mencionas. Muchas personas llegan a este pensamiento porque no están de acuerdo con la religión, por las atrocidades o mentiras que evidentemente existen, o también pueden llegar a esa conclusión por algún tema personal, porque he conocido casos de personas que en algún momento dejaron de creer en Dios porque murió el papá, porque murió la mamá, y cuando estaba el familiar, ¿no? En ese proceso de muerte, pues le pidieron a Dios que lo salvara, y como no lo hizo, entonces hay un rechazo, ¿no? Y he conocido varios casos, obviamente hay muchos que no, que es por otras razones, pero eso sucede mucho, que es una negación o un ateísmo que es forzado por una situación personal. Hay otras personas que llegan a esa conclusión, pudo haber sido tu caso y el de muchos otros, que es simplemente por el análisis lógico de los argumentos religiosos, cotejándolo con otros argumentos científicos, puede ser, donde llegan a la conclusión de que, bueno, faltan argumentos suficientes para creer en la existencia de un Dios como lo plantea la religión. Eso sucede, ¿no? Pueden ser varias razones. Sí, fíjate que en elecciones todavía yo encuentro cierta lógica, porque, por ejemplo, si tú le oras a Dios por cualquier situación que sea, pero bueno, la muerte de un familiar es algo de peso, Sí, y no recibes ninguna respuesta, es lógico que tú empieces a cuestionarte si hay alguien que está escuchando esas oraciones que tú haces. Pero, por ejemplo, hay otros casos donde la lógica va disminuyendo. Si tú estás en una organización religiosa y te das cuenta que la organización es una estafa, que es una mentira, eso no quiere decir que Dios no exista. claro.
claro. No quiere decir ni siquiera que no tenga un plan para nosotros. Lo que quiere decir es que los que eran sus representantes son unos falsantes, así de simple. Ahí hay menos lógica. Pero el asunto de la oración como que empieza a tener sentido. Sí, sí, ahí digamos que en el caso el ejemplo que ponías de la organización religiosa que es mentirosa, que calumnia, que roba, bueno, que hay tantos casos que se han visto, lo que prueba es lo corrompida que está por dentro, ¿no? No necesariamente define la existencia o no de un Dios. Pero bueno, alguien podría comenzar por ahí a cuestionar y bueno, al final su pensamiento y su creencia cambiaría. Ahora, hablando un poco, Henry, de la historia, yo investigando un poco, alguna vez hice un video, ya sé, de los primeros de este canal, hablando sobre, precisamente sobre el ateísmo. Lo que yo encontré sobre el ateísmo, sobre la historia y sobre un curioso plan, podría llamarlo así, que se ha intentado hacer, no por los ateos, evidentemente, sino por entes más, digamos, más arriba, ¿no? En esa pirámide que en varios aspectos ha controlado ciertos lugares de la sociedad, ¿no? Así como hay poderes que controlan las religiones, tú muy bien lo sabes, el poder económico, la política está muy metida, y esto ha permeado también sectores de la ciencia, sectores, distintos sectores, también ha ocurrido en algunas filosofías de pensamiento como el ateísmo, y eso es de algo de lo que yo hablo en el video que ahorita más adelante vamos a hablar. Pero cuando hablamos de la historia, yo encontré que uno de los considerados primeros ateos le conocían como Diágoras el ateo. No sé si has escuchado de él, que bueno, era un personaje muy antiguo, que fue uno de los más, no, hombre, no fue el primero, porque eso es imposible saberlo, pero fue uno de los personajes más famosos que se atrevió a cuestionar la existencia de los dioses, porque en aquella época no solamente era un dios, sino eran muchos. Y él se atrevió a cuestionarlos En y esta eso época fue famoso. casi que lo mismo. Sí, exactamente. Exactamente. Y bueno, se dice que el ateísmo conocido como tal es de la época presocrática. O sea, es bastante antiguo ese pensamiento, seguramente es de antes, pero ahí es donde se da a conocer. De lo que tú sabes de un poco de historia del ateísmo, de dónde proviene esto y cuál es de pronto algún exponente que de pronto que tú hayas leído, puede ser antiguo o moderno, que te ha hecho afianzar mucho más en buscar dentro de esa línea de pensamiento. Bueno, si seguimos con la línea de la definición, lógicamente el ateísmo es tan o más antiguo que la religión. Yo diría más antiguo porque antes que a alguien se le ocurriera la religión, no pensaba en Dios y eso lo hacía ateo, si nos vamos a guiar por la definición. Entonces, el ateísmo tiene que ser, por definición, más antiguo que la religión. Y sería imposible, como tú dijiste ahorita, remontarse y definir cuándo empezó. Desde el momento en que el humano no tuvo la idea de Dios, ya ahí tenías a un ateo. Como te dije, yo soy del criterio de que uno nace ateo eh, hasta que alguien le infunde esa idea. Y bueno, hoy en día sí, hoy en día hay muchísimos exponentes del ateísmo. No es que haya una organización mundial como tiene la religión, pero sí hay defensores del ateísmo, personas con mucha preparación que han derrumbado cualquier argumento que puedan tener los religiosos. En mi caso, bueno, los más conocidos está Christopher Hitchens, Richard Dawkins, está Sam Harris, que probablemente sea mi preferido, Sí. y muchos más, hay muchos más exponentes, pero esos tres yo diría son como los que mejor argumento yo he visto que presentan. Sí, sí, los he escuchado. Y dentro del campo científico también, ¿no? El mismo que ya falleció Stephen Hawking también, Sí. ateo reconocido, y algunos otros como el propio Nietzsche también, que ya falleció, pero que sentaron unas bases importantes, ¿no? Dentro de ese pensamiento, aportaron datos, aportaron ideas que luego fomentaron aún más esa, o fortalecieron ese pensamiento de la no existencia de un Dios. Y obviamente esto es muy alimentado porque yo te lo decía antes cuando estábamos hablando, yo no soy ateo, pero sí me he dedicado a denunciar la falsedad que hay en el mundo religioso y la falsedad del Dios de la religión.
Y eso ha sido un tema muy polémico. Yo he tenido debates incluso con religiosos y han sido debates muy fuertes, casi que me han pegado, no, tampoco hasta allá, pero sí han sido muy fuertes porque, bueno, tocarles el Dios a los religiosos o el Dios de las religiones, sobre todo cuando hablas con pastores, y eso es complicadísimo. Yo he llegado a la conclusión de que hay muy poco para hacer en ese proceso de que tú quieras mostrar pruebas y argumentos que desmientan evidentemente ese culto. Imagino que tú, en tu experiencia también has tenido la oportunidad de dialogar bastante con religiosos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu Oh, experiencia? sí, sí, de muchos tipos y con creencias muy diferentes. Sí, Mira, el problema aquí, Salim, uno de los muchos problemas, ¿no? Cuando tú discutes con alguien que cree en Dios, y puede que ese sea tu caso. Espero que en algún momento llegaremos allá y hablamos sí, claro. de lo que tú crees. Pero el problema, el tema de Dios se vuelve tan complejo porque tendrías que empezar a preguntar de qué Dios estamos hablando. El primer error en el que se incurre cuando alguien te pregunta, ¿tú crees en Dios? Es que están pensando que su Dios tiene un monopolio. Por supuesto, cada religión piensa que su Dios es el correcto, que el libro sagrado que ellos analizan es el correcto. Y entonces cuando te hacen esa pregunta, ya está enfocada al Dios en el que ellos creen. Pero habría que empezar por preguntarse, bueno, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Y por qué estamos hablando de ese? Por ahí empezaría todo. Claro. Porque si estamos hablando del Dios hebreo, bueno, ¿por qué lo escogimos él? ¿Por qué no estamos hablando de Alá o de cualquier otro de los miles de dioses que existen hoy en día, que los humanos adoran? Entonces, yo creo que antes de hablar de religión, habría que hablar de el Dios particular en el que se cree o no se cree. Y bueno, luego, las muchísimas religiones, si estamos hablando del Dios hebreo de Jesús, las muchísimas religiones que dicen creer en ese Dios, en ese libro sagrado, totalmente opuestas en ocasiones, o que se condenan unas a las otras. Claro, hay una guerra allí. Mira, hay algo que tú planteabas y es uno de las cosas, ¿no?, que uno nota cuando empieza a descubrir la mentira que hay en el mundo religioso, ¿no? Cada religión defiende su Dios e incluso cada ser humano crea un Dios, yo diría a su imagen y semejanza, ¿no? Yo le he llamado a eso el Dios de las complacencias. ¿Por qué? Porque el Dios de las complacencias es aquel al que le reza un aficionado de un equipo de fútbol, pero también le reza el aficionado del otro equipo que se están enfrentando en una final de fútbol. Entonces, yo me preguntaba, ¿a cuál de las dos aficiones va a beneficiar Dios? ¿O a cuál rezo le va a hacer caso? ¿Al de un equipo o de otro? Porque si le hace caso al de un equipo, estaría perjudicando a miles o millones de personas que van a estar tristes porque su equipo perdió, pero otros millones de personas van a estar alegres. Y podría ponerte mil ejemplos como el sicario que reza antes de cometer su homicidio para ganarse un dinero, pero está la víctima o los familiares de la víctima que rezan para que no se muera. ¿A quién le hace caso Dios? ¿Al Y sicario? la policía reza para cogerlos. Ah, claro, y entra la policía que reza para que el operativo salga bien, para capturar al ladrón y que no se muera la víctima. Entonces, ahí es donde entra ese Dios de las complacencias, el Dios donde el evangélico le reza porque cree que es la verdad absoluta y entra el musulmán y reza porque cree que es su verdad absoluta. En eso entendí algo, ¿no? Que nosotros, de acuerdo al patrón cultural en donde nacemos, de esa forma vamos a pensar y de esa forma va a estar determinada nuestra creencia. Por supuesto, ahí entra nuestra formación académica, la creencia de nuestros padres, nuestro entorno familiar, nuestros amigos, etcétera. Si aquí estuviera un hindú, el hindú defendería que las vacas son sagradas, pero si estuviera un argentino diría que la vaca donde mejor se ve es en un asado, ¿no? En un churrasco de estos argentinos bien deliciosos. Y bueno, aquí se generaría un debate sin fin. Entonces, eso está determinado, y tú lo planteas muy bien, por el patrón cultural. Y ahí es donde entra la razón humana, y ahí es donde se generan los conflictos. Y entendí en mi proceso investigativo que ahí no puede estar la verdad. Es decir, la verdad no puede estar en lo que opine un hindú que desde pequeño le enseñaron algo, pero tampoco puede estar en lo que opine un evangélico que desde pequeño le enseñaron algo. Y ahí es donde mi búsqueda, bueno, comenzó también en distintos lugares. Ahora, hay varios temas que quisiera tocar contigo, Henry.
porque en esto hay varios temas, ¿no? Está el origen de todo, que obviamente hay varias teorías, científica, religiosa, el origen de la vida en sí. También quisiera tocar el tema extraterrestre. Aquí nos gusta tocar varios temas polémicos, por así decirlo, y escuchar los puntos de vista. Lo primero que quisiera conversar contigo es sobre el origen de todo lo que existe. Si le pregunto a un religioso, ya sabré cuál será la respuesta que nos va a dar, y tú también la sabrás. Quisiera escucharte dentro de lo que tú conoces, dentro de lo que has investigado, el origen del todo, ¿qué lo generó? O sea, para ti, ¿qué fue lo que generó eso? Si tienes una explicación, si tienes algún conocimiento que nos puedas aportar. Bueno, como yo soy una persona que, número uno, se basa en la ciencia para describir el mundo en el que vivimos. Afortunadamente, ese es uno de los campos que la ciencia estudia muy bien. Pues yo describo el inicio con la teoría del Big Bang. Y la teoría, la palabra teoría, ya sabes la confusión que crea. Sí, claro. Cuando las personas oyen esa palabra, creen que es algo que alguien planteó y que se imagina que fue así, pero que no se ha probado, cosas como esas. Ahora, si alguien de verdad, honestamente, quisiera genuinamente conocer el origen del universo, hay tanto material científico bueno para estudiar y analizar, que lleva muchísimo tiempo mientras más profundo uno quiera llegar, que no valdría la pena que yo me pusiera a hablar solo de la parte que yo sé. Lo que sí me interesa a mí, Salim, y cuando tengo debate con otras personas que son religiosas, siempre lo digo así. Es decir, aún sin mencionar o analizar tanto el universo como la vida humana, de la idea de que no sabemos a la idea de que alguien nos hizo. Es decir, cómo el que tú no tengas una respuesta te hace crearte una fantasía. Es como, por ejemplo, que tú estés esperando un bus, ¿verdad? Y ya ha pasado una hora y el bus no pasa. Tú no sabes qué sucede, si hay un problema en la terminal de los buses, si interrumpieron el tráfico, tú no sabes, ¿verdad? Pero hace una hora que no pasa. ¿Cómo tú llegas de ahí a imaginarte que hay un dial azul manejado por una mujer que va a 60 kilómetros por hora? Mira el nivel de detalles, que tiene tren y que viene solo por ti. ¿Cómo tú llegas a la idea de no sé, a una idea tan específica, de crearte un ser todopoderoso, fuera de tiempo y espacio, con toda la capacidad de amar, de hacer el bien, controlarlo, de estar en en todos los lugares y verlo todo? Eso es algo bien loco, si se quiere. La idea de creer es, además de peligrosa, es una cosa que a mí me llama mucho la atención. La razón por la que yo converso con tantas personas que creen es porque a mí no hay día que no me fascine. No es que me guste, pero que me llame tanta la atención, que lo vea increíble, que un humano pueda imaginarse todo eso y ir más allá y creérselo. Porque hay mucha gente que tiene imaginación, lo vemos en todas las películas, una imaginación genial, pero que alguien cree todo eso en su mente y luego, además de eso, lo acepte como realidad, esa es la parte que a mí cada vez que lo veo. Claro, ahí es donde la cosa comienza a generar muchas dudas. Yo te hago esta pregunta porque precisamente el tema del origen fue uno de los temas, yo diría el más importante, que me hizo a mí pasar o más bien, o me impidió a mí pasar de ser agnóstico a ateo, a cambiar ese pensamiento, porque hay una delgada línea, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque yo, bueno, he leído mucho sobre la teoría del Big Bang y sobre muchas otras menos populares y menos fuertes que esta. Y he estudiado conocimientos ancestrales que ayudan de pronto a comprender también un poco más ciertas cosas que la ciencia hasta ahora no alcanza a dilucidar por varios motivos. Sin embargo, yo vi un documental de Stephen Hawking que me pareció un científico brillante, ¿no? En varios aspectos. Y él hizo un documental para Discovery Channel
donde él intentaba explicar el origen del universo, precisamente. Bueno, él iba retrocediendo la película y en la medida que iba retrocediendo la película, iba desmoronando o desmintiendo a todos los dioses. Por ejemplo, cuando los antiguos pensaban que la lluvia era generada por los dioses o los truenos por Zeus, los rayos y todo esto, él iba explicando con argumentos que, bueno, en el tiempo la humanidad se dio cuenta de que no era ningún dios detrás de eso, sino que era un proceso del clima, del planeta, y no era necesaria la intervención de un dios para generar eso. Y así con varias cosas, los eclipses, etcétera. Y fue retrocediendo la película hasta el origen. El origen que la teoría nos explica que quizás en algún punto el universo estuvo posiblemente del tamaño de un átomo, impresionantemente comprimido, impresionantemente en ese punto hasta que, bueno, se dieron las condiciones para que se diera esa expansión, porque incluso la teoría se conoce como Big Bang, pero bueno, ya los científicos dicen que no es necesariamente una explosión, sino una expansión acelerada. Entonces, él intenta explicar qué había antes del tiempo, antes de todo. Obviamente para sustentar su pensamiento, porque era claramente ateo, de que no era necesario un Dios ni siquiera para la existencia del universo. Y él concluye de que antes del Big Bang no podía haber nada porque no existía el tiempo. Es decir, que no existía un tiempo donde hubiera un creador para que hiciera ese clic inicial para que el universo existiera. Y yo cuando escuché eso, no me cuadró del todo, porque yo dije, bueno, interesante todo lo que plantea hasta ese punto, pero a mí ahí me falta algo. O sea, con todo lo brillante que pudo ser Stephen Hawking, ahí me faltó la lógica para entenderlo. Y obviamente comencé a buscar más respuestas. Pero primero quisiera escucharte a ti, no sé si viste ese documental, me imagino que habrás leído y sabrás de las ¿Recuerdas el nombre? de Hawking. El documental no recuerdo exactamente cómo se llamaba, sé que por YouTube está, lo transmitieron por Discovery, ahí se puede encontrar, creo que se llamaba el origen del universo según Hawking, algo así me parece que se llamaba. Y es muy bueno, la verdad, en datos, en análisis, es excelente. Pero a mí esa última parte sí me quedó faltando. Ahora, según lo que tú conoces, sé que te basas también en la ciencia. ¿Cómo ves tú esa teoría? Porque la de Hawking es una. Algunos dicen, bueno, no había nada. Algunos dicen, bueno, es posible que la nada absoluta no exista. Tenía que haber algo, alguna materia primigenia. ¿Qué consideras tú que puede haber dado ese inicio del universo? Según lo que tú sabes y también en lo que Eso es piensas. un tema bien complejo. Eso es un tema Sí. bien complejo. De muchas cosas para poder hablar y entender en totalidad. Para empezar, hay un mal concepto de lo que es la nada. Y eso genera un problema porque entonces cuando dicen, si el universo se creó de la nada, hay que estar seguro de que saben lo que están hablando con de la nada. Se han hecho recientes pruebas. Por ejemplo, hay otro científico que no mencionamos al inicio, que se llama Lauren Krauss. No sé si lo conoces. Hace No poco lo he publicó un escuchado, no he libro que leído se mucho, pero llama sí lo he A escuchado. Universe for Nada. Sí. El libro que publicó se llama Un universo de la nada. Y que yo se lo recomiendo a todo el que vea este video si quiere darle respuesta a eso que tú estás preguntando. Porque él explica ahí que las mediciones que se han hecho, por ejemplo, a lo que nosotros le llamamos nada, en el orden regular, no estoy hablando científicamente, pues resulta que no está en nada. Sanciones. Y después de haber extraído todo lo posible de cierto espacio, incluyendo las radiaciones y todo, aún hay peso. Y ya sabemos la relación que hay entre el peso y la materia. Sí. Lo cual quiere decir que no estamos seguros que ahí no haya nada. Habría que revisar cuando nosotros estamos hablando de si antes de tiempo no hubo nada o si del universo salió de la nada, si entendemos lo que es la nada y si es posible siquiera que exista la nada absoluta. Yo no me considero un experto en ese tema y creo que hay ciertos límites que tenemos con respecto a ese tema, sobre todo mientras más atrás vas y te pones a averiguar qué sucedió antes. La cuestión de eso es que yo sí creo o sé que va a llegar un momento donde vamos a saber eso. No sé qué concepto tú tengas de agnóstico, pero la forma en que entré un ateo
Y un agnóstico es que el agnóstico dice, yo no sé, eso también lo dice el ateo, pero el agnóstico va más allá y dice, y no creo que llegaremos a saber. ¿Sí? No cree que exista la posibilidad de que nosotros tengamos ese conocimiento. Yo sí pienso que nosotros vamos a tener ese conocimiento, solo que no ha llegado el momento, como mismo no conocíamos casi nada de la naturaleza y ahora conocemos muchísimo. Esa es la diferencia de por qué yo no me considero un agnóstico, aunque reconozco que hay cosas que todavía la ciencia no puede explicar en su totalidad. Claro, esa postura es muy sana porque nos invita a seguir aprendiendo. Sí, yo, como te decía, en algún momento tendía más al agnosticismo. Yo, pues, evidentemente cambié ese pensamiento por las investigaciones que fui obteniendo. Y hombre, yo, pues, he leído mucho de la parte del origen porque me interesa mucho, como todo ser humano, en algún punto nos preguntamos, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Y hay varias, tanto posturas científicas, investigaciones que lo intentan explicar, no del todo, como tú decías, hay cosas que todavía no sabemos y yo soy de los que pienso que sí lo llegaremos a saber. Y también, bueno, en el mundo religioso, la explicación prácticamente a todo que es Dios, con sus manos mágicas, lo creó todo. Y bueno, a mí eso me parece un cuento infantil, porque en el universo hay unas leyes físicas, hay energía, hay distintos componentes que mueven los elementos del universo para que éste funcione. Y eso el ser humano lo ha ido comprendiendo en los tiempos. Pero una de las cosas, y esto ya me gustaría comenzar a hablarlo contigo, yo en el Dios de las religiones no es solamente que no crea, es que tengo la certeza de que es completamente falso. Pero aquí viene un tema álgido, ¿no? Yo me di cuenta de que no es que sea falso porque no exista, entre comillas. Lo que pasa es que lo que las religiones nos muestran como dioses son unos personajes o fueron unos personajes que en el más remoto pasado se hicieron pasar por dioses. ¿Qué es lo que ocurre, Henry, con esta visión que yo he ido teniendo? Nosotros tenemos un concepto de Dios como humanidad, tanto el religioso como el científico, como el ateo, como el agnóstico, como cualquier persona que vaya caminando por la calle. Y en general es que hemos creído que Dios es un señor, que Dios es alguien que castiga, que premia, que se enoja, que se pone feliz, que te escucha, que se manifiesta, que te habla, que te hace ser mejor persona, que se manifiesta, que tiene religiones. Es decir, ese es el concepto general. Habrá personas que tendrán algunos matices distintos, pero ese es el concepto general. Y eso ha sido por la intervención muy fuerte en la historia de la creencia en la religión. Eso digamos que en general es lo que ha ocurrido. Entonces, ese concepto que nosotros tenemos de Dios es lo que no nos permite o no nos ha permitido ver otras posibilidades que puede que en algún punto la ciencia lo contemple. Bueno, ya hay algunos científicos que, que digamos que han abierto la posibilidad, no a la existencia de un Dios como lo conocemos, pero sí una inteligencia o una, por ponerle un nombre, ¿no? Una fuerza creadora que en algún punto hizo ese clic, ¿no? Dio origen a un universo que de ahí en adelante comenzó a gestionarse por sí solo, entre comillas, porque hay unas leyes que lo rigen. Es decir, el concepto que nosotros tenemos de Dios es alguien que nos vigila, que nos premia, alguien que está ahí, que es injusto, que premia a algunos y se olvida de otros. Ese es el Dios de la religión. Pero lo que te decía, en esas investigaciones noté, por varios registros antiguos, que realmente sí fueron unos seres que se presentaron ante la humanidad como dioses y crearon religiones. Yo lo digo ¿por qué? Porque es muy complicado que el ser humano por sí solo haya generado todas las religiones que existen, todo el culto, todos los libros sagrados, todos los jeroglíficos, todos los rituales, sin la intervención de alguien que le enseñó a hacer eso. No sé si tú has escuchado la teoría, que esta, bueno, es pseudocientífica, como se llama, de los alienígenas ancestrales, que ahí se habla un poco de eso. No sé si tú has escuchado algo de eso, Henry. Sí, sí he escuchado, pero si te voy a ser totalmente honesto, esas cosas no las mantengo cerca de mí, no. Cualquier cosa que no sea
ciencia es muy difícil que yo le preste mi atención. No rechazo el hecho de que pueda o no ser, porque la ciencia no lo es todo, pero yo soy una persona tan práctica que cuando yo veo todo lo que hay por aprender, que está aquí, que sabemos que es así, y lo poco que yo voy a tomar e interiorizar en el tiempo de vida que yo tengo, le veo tan poco sentido a estar tomando de cosas que no sabemos si son o no. ¿Entiendes lo que digo? ¿Cómo Sí. es que tú tienes a tu alcance cosas que sabemos que son? No las aprendes, no las interiorizas y sin embargo dedicarle todo ese tiempo de investigación a cosas que pudieron o no ser me hace sentir que estoy perdiendo tiempo y generalmente pues no le presto atención. Por eso es que la he escuchado, pero no tengo detalles Sí, de no, ella. es que hay algo, yo también, digamos que pensé en algún momento de esa forma, pero hay algo muy complejo en esto, ¿no? Fíjate que hay una frase que alguna vez leí que me llamó mucho la atención y es que la humanidad es inocente o ignora o hemos sido víctimas más bien de un enemigo que no existe. Y te explico el contexto de la frase. Hay muchas teorías por internet, algunas personas que investigan sobre todo el tema de la teoría de los alienígenas ancestrales, que dice que en el remoto pasado fuimos visitados por inteligencias que intervinieron en el desarrollo de la cultura humana. Esto, por supuesto, la ciencia no lo contempla bajo ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen que no hay las suficientes pruebas de que así sea. Luego hablan del tema de la teoría de la relatividad de Einstein, que es muy complicado, el viaje interestelar, bueno, todos estos argumentos que evidentemente echan por el piso todo esto, ¿no? Sin embargo, cuando uno analiza la historia, porque cuando ellos piden pruebas, para mí pruebas son registros históricos de distintos pueblos, en piedra tallada, en documentos, en tradición oral. Si todos esos no son pruebas, entonces, ¿qué es eso? Entonces, no creo que sea solo imaginación humana. Algo tuvo que ocurrir en el remoto pasado que generó ciertos comportamientos y ciertas prácticas en la humanidad. Yo me niego a pensar del todo que esto haya sido invento humano, que los egipcios se inventaron todo lo que escribieron, que los griegos, que los indios, que los africanos, que los nativos de las tierras de América. Hay registros ancestrales y bueno, yo he tenido la oportunidad de leer muchísimos donde incluso hay conocimientos científicos sobre la vida, sobre el movimiento de los astros. ¿Cómo es que ellos sabían tantas cosas que hoy en día, bueno, ya la ciencia con todo el adelanto lo puede corroborar? Como por ejemplo lo que los mayas sabían del movimiento de la galaxia y del sistema solar en unos ciclos que ellos explicaban muy bien. Más allá de las profecías que luego se viralizaron por internet haciendo memes y burlas que, bueno, se interpretaron mal. Pero ¿cómo entenderías tú eso, no? Tantas pruebas, tanto conocimiento, tanto legado ancestral, ¿habría que echar todo eso a la basura o crees tú que ahí pudo haber algo? Bueno, mira, sea que tú creas en el dios de la barba blanca, como tú decías, Sí, con su batón, sentándose con sus nalgas en el trono de piedra que tiene el cielo, o que creas en otra civilización que vino y pues influyó en los seres humanos, cualquiera de las dos variantes también, es que hay que presentar, como tú dices, pruebas o evidencia. Eh, lo que pasa con las pruebas y la historia, para empezar, no sé si has escuchado una frase que dice que la historia la escribe el que gana. ¿Has sí, escuchado sí, esa frase? sí, Generalmente es así. Eh, Cuando tú miras lo que está sucediendo hoy en día, Salim, en esta sociedad que está más que educada, que la información es gratis y disponible para todo el mundo, y las personas nos inventamos cosas todos los días. Si sale una vacuna para el virus, inventan que tiene un chip dentro y que Bill Gates es el que está tramitando eso para localizarnos. Estamos hablando en pleno siglo XXI, claro. donde la información es disponible para todo el mundo, totalmente gratis. Y nos inventamos cosas todos los días. Las teorías de conspiración están todos los días hay una nueva. A mí no me extrañaría que varios siglos atrás el humano se inventara una nave espacial o un dios que vino de otro lugar. No me extrañaría para nada. Lo estamos haciendo hoy en día. Y lo curioso de esto es que
hay una barrera en la mente humana que cuando uno la pasa, yo creo que ya no hay un límite que te detenga. Y esa barrera es empezar a creer. La palabra creer es complicada, tiene como 8 acepciones en el diccionario de la Real Academia. Pero si hablamos de creer en el sentido de empezar a aceptar cosas sin tener evidencias de eso, pues cuando tú pasas esa barrera ya no hay un límite. Claro, ya empieza el mundo de la fantasía. Sí, esa barrera el humano la pasa en todas las etapas, en todas las localizaciones, en todas las culturas. A mí no me extrañaría que la religión que tenían los egipcios, la que tenían los griegos, la que tenían los romanos, las que tenemos nosotros, todos son invenciones humanas. Porque hay un factor común, y no son los extraterrestres, hay un factor común entre todos esos humanos que estamos mencionando, todas esas culturas, y es el miedo a la muerte. El centro de la religión, lo que genera las creencias, no es el amor a Dios, ni siquiera es Dios. Dios no es el centro de la religión, es el temor que nosotros le tenemos a la muerte, es el deseo que tenemos de vivir para siempre. Ese tipo de cosas es lo que hace que se generen esas creencias. No tiene ni siquiera que ver con Dios. Entonces, a mí no me extrañaría que esas generaciones con mucho menos información, menos educación, menos poder de razonamiento, menos tecnología de la que tenemos ahora, se pusiera a inventarse todas esas cosas. Cuando hoy en día vemos que se siguen inventando cosas sin necesidad de hacer. Sí. Es decir, cuando se trata de historia, la historia no es, para mí la historia no es un argumento que tenga el peso que requeriría el creer en un ser sobrenatural o incluso en una civilización que venga de otro mundo. Porque para empezar vas a tener diferentes historias. Si te pones a ver los relatos que hay sobre eso, incluso van a variar dependiendo de la localización geográfica. Así que ni siquiera hay en ese tema tampoco. Por ejemplo, quizás tú has ahondado más en ese tema que yo. ¿Hay algo más, además de la historia, que te haya influenciado, que hayas dicho, wow, esto tiene peso, esto es algo que de verdad soporta la idea de que alguien puede haber influido a alguna civilización de otro planeta, de otra galaxia? Bueno, precisamente allí va enfocada la pregunta, porque una de las cosas que entendí de todo esto, porque bueno, primero en mi caso, ¿no? Este ya es mi caso personal, yo no llegué a la conclusión de que eso podría ser una posibilidad real, de que posiblemente fuimos influenciados por algún tipo de seres o civilización que nos indujo a crear todo tipo de religiones y cultos en torno a una deidad. Sino que además encontré cierto proceso dentro del mundo científico, astrónomo y bueno, y muchas otras áreas en que se enfocan en negar la posibilidad de existencia de vida extraterrestre sin los argumentos suficientes para que así sea. A ver, y me explico. Digamos que los cálculos, entre comillas, la ciencia en general, porque no todos, nos dicen que la vida inteligente solamente se generó en el planeta Tierra. Hay algunos científicos que dicen que, bueno, probablemente se haya generado en otros lugares, pero no sabemos, porque no hemos hecho contacto, no hemos hecho un avistamiento, no ha habido ningún contacto de señal, nada de esto. Pero, sí, ¿me ibas a decir algo? No. Ah, ok, no. Entonces, ¿yo qué concluyo de eso? Bueno, las teorías nos dicen, las más aceptadas, que somos los únicos seres inteligentes en el universo conocido. Eso es lo que la razón y la inteligencia y los datos nos pueden decir, confiando en que los científicos han estado haciendo bien los cálculos, ¿no? Porque se pueden equivocar también. Ahora, ¿qué nos dice la lógica? Porque la lógica en algún punto puede sobrepasar ciertos argumentos o datos que incluso no pueden ser concluyentes del todo. ¿Por qué? Porque el universo es tan grande, el universo es tan inmenso, que hacer categóricamente esa afirmación es atrevido. Decir que somos los únicos en el universo sin realmente saberlo, pues es complicado, ¿no? Y como tú lo decías ahorita, no, la ciencia no lo puede explicar todo. Entonces, en casos como ese, ahí tú no puedes echar número,
tú no puedes calcular, tú no puedes traer una prueba palpable y le puedes mostrar que, vea, yo considero que sí existe vida inteligente. Como los científicos no te pueden traer una prueba de qué existía antes del Big Bang, porque nadie lo sabe. Entonces, cuando tú analizas eso, ahí tú tienes que utilizar otro recurso que va más allá de los datos, que obviamente nos ayudan a entender muchísimas cosas. Y no estoy hablando de creencia ni de fe, porque la creencia y la fe es algo que tú lo crees, pero no lo puedes comprobar y además lo crees en algo fantástico. Aquí en el tema de la existencia de vida en otros lugares, yo no lo planteo por algo fantástico, sino que estamos hablando de algo tan grande, Sí. algo tan extenso, que la lógica te podría decir, oye, ¿y por qué no? Puede haber la posibilidad. Te voy a decir, Salim, para ahorrarte tiempo. Primero, yo no discuto eso para nada. La posibilidad es totalmente posible, sobre tú dices. Y no sé si tú tienes algún nombre específico, algún científico que... Porque los que yo conozco, los científicos de renombre, todos concuerdan en eso. Por ejemplo, que no hay forma, y esta es una de las pocas cosas en las que yo no concuerdo con Stephen Hawking, de la forma en que él lo decía, que no hay forma posible en que solo en el universo. No sé si has escuchado eso, Stephen Hawking. Sí, 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 he escuchado esa afirmación. Decía, no hay forma posible de que no estemos solos. De hecho, te voy a citar exactamente donde lo dijo. Hay un documental de él que se llama Genius by Stephen Hawking. Te lo recomiendo. Es un video de documentales. Y hay un capítulo específicamente que habla de si estamos solos en el universo. Y él presenta ahí los números, es lo que tú estás diciendo. Él presenta los números y basado en esos números y en el espacio que ocupábamos y el espacio disponible ahí, él llega a la conclusión y lo dice, no hay forma posible de que estemos en el universo. Y hay otros científicos que también, los de más renombre. Yo no creo que eso siquiera sea algo que la ciencia pueda negar. Yo no lo niego tampoco, es decir, es totalmente posible. La cuestión es que yo creo que hay dos cosas que se nos escapan. Primero, incluso la región observable, lo que nosotros podemos ver hasta con los telescopios que tenemos fuera de la Tierra, es nada en comparación. Es como que tú estés, imagínate que tú estás en una mansión, ¿verdad? Que tiene 60 habitaciones. Además de tener salas de juegos, salas de cine, piscina, lo que sea. Tú estás en una habitación, la puerta está cerrada y tú estás tratando de describir esa mansión desde esa habitación. ¿Te imaginas qué mal trabajo tú harías describiendo esa mansión? Claro. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Esa es la primera parte. La segunda parte es que la forma en que nosotros estamos buscando vida inteligente puede que sea errónea. Porque la forma en que nosotros conocemos la vida es basada en carbono, pero no tiene por qué ser así en otras partes del universo. Así es que para nada yo niego que eso sea posible y no creo que ningún científico de renombre... Ahora, pasa otra cosa, pensando en este asunto. Y lo voy a comparar con las religiones, no porque sean la misma cosa, sino para ilustrarlo bien, ¿no? Fíjate, yo no descarto ni niego totalmente la existencia de que exista Dios. Pudiera ser. De ahí a que, como estuvimos hablando, tenga una barba, se siente sus nalgas en un trono de hierro, le interesa lo que hacemos, se pone celoso si adoramos a otros dioses, le molesta que tú te acuestes con una mujer. Eso es ir bastante lejos. Sí, sí. Y de que exista vida extraterrestre o no, a que nos hayan visitado, hayan influenciado nuestra civilización, ya eso es también, me parece ir un poco lejos en otro extremo. Porque llegamos al mismo punto. ¿Dónde está la evidencia de que eso sucedió? Pero Henry, Y si vas a usar la lógica también, porque cuando tú usas la lógica en la religión, te das cuenta que además de la falta de evidencia, hay muchas cosas que son ilógicas. Si esa civilización, ¿no? Vamos a decir que nos visitó, una, ¿cuál fue el propósito de esa visita? Dos, ¿por qué no están aquí ahora? Tres, ¿qué están haciendo, qué hicieron para que nosotros mejoráramos? Porque fíjate, nosotros somos unos simios, vamos a decirlo así, a los religiosos les gusta decirlo así, nosotros somos unos simios, ¿no? Que empezamos a evolucionar, empezamos a comer carne y el cerebro se evolucionó un poco y creamos cosas maravillosas, entre ellas el Internet y las computadoras, y pues tenemos ahora una globalización que es genial.
¿Cómo viene esa civilización y no nos aporta algo de tanto peso como lo que tenemos nosotros? Y lo que sale de eso es unas cuevas con unas naves pintadas, el otro adorando a un dios que parecía que tenía un casco. Es decir, fue ese realmente el resultado de una civilización tan inteligente que viajan. Sí, mira, en cuanto a lo que tú dices de las pruebas o las evidencias, hay algo importante en eso. No, lo que tú mencionabas ahora de la evidencia, tú decías, bueno, pensar o creer que fuimos visitados, que pasa lo mismo que en la religión, ¿dónde está la evidencia? Y tú decías algo ahorita, que es precisamente lo que el método científico invita, ¿no?, a comprobar. Cuando hablamos de evidencia de una posible visita de unos seres distintos a la raza humana en la antigüedad, la evidencia está. Que de pronto yo no esté cerca a ella o no la lea o no tenga acceso, no quiere decir que no exista. Porque, vuelvo y te repito, yo he leído conocimientos ancestrales de muchos pueblos de Europa, de África, de América, de Asia, que hablaban de unas situaciones donde los núcleos sociales de aquella época veneraban o estaban en contacto con seres, entre comillas, superiores. Por ejemplo, para ponerte el ejemplo del caso más conocido, que es el dios hebreo Jehová, y toda la historia, no sé si tú has tenido la oportunidad de leer el documento bíblico. En el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo interactuó con un personaje que nosotros hasta el día de hoy pensamos que es Dios, porque bueno, en el Concilio de Nicea, en el 325, se mezcla la tradición judía con el mensaje de otro personaje llamado Jesús, que si uno lo lee en profundidad, ambas cosas no son lo mismo. De hecho, el mensaje de Jesús contradice las tradiciones hebreas, por eso fue que lo mataron. Claro, en el mundo religioso se dice que el Jehová es el mismo Dios del mismo Padre que vino hablando Jesús, porque bueno, toda la argumentación desgastada que ellos dicen, y que esa es una de las cosas que en los debates que yo he tenido con religiosos, pues más se alteran, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque les digo con argumentos, con pruebas, basados en el mismo documento bíblico, con citas específicas donde hay contradicciones, de que ese personaje llamado Jehová del Antiguo Testamento no es ningún Dios. Es un personaje que existió, pero que no era ningún Dios y que interactuó con el pueblo hebreo, caminaba en medio del pueblo. Moisés habló con él cara a cara, es decir, era un personaje corpóreo, no era un Dios ni un señor que volaba ni nada de esto. Entonces, si vamos, por ejemplo, tú decías, las historias se parecen, claro, si vamos a la India, entonces la India está la historia de Brahma, de Shiva y de todos estos personajes que anduvieron con el pueblo hindú. Pero si vamos a África, en África está la historia de los Chitauri, personajes que ellos describían como reptiles que habitaban con el pueblo y les enseñaron ciertas tradiciones que hasta el día de hoy practican. Pero si vamos, por ejemplo, más al norte, ya en lo que era Norteamérica, los Hopi ya hablaban de los Kachina, eran personajes que los visitaban. Si vamos a lo que es Mesoamérica, ya ahí entran los aztecas, los mayas y todos ellos hablaban de unos dioses que los visitaban. Y eso está registrado en documentos, está registrado en tradiciones orales y como tú decías, también en pinturas. Es decir, hay registros. Ahora, lo que yo te decía ahorita era, muchos consideran esto que esto no son pruebas, de que todo eso fue inventado. Hombre, tendría que suceder algo. Es cierto lo que tú dices. Como humanidad nos inventamos muchas cosas todos los días y nosotros podríamos inventarnos la película más hollywoodense de la historia y hacia el futuro, la humanidad del futuro la vería y diría, bueno, pero ¿y estos qué estaban haciendo? Pero si nosotros ya lo analizamos objetivamente, uno diría, hombre, es muy complicado que distintos pueblos separados, distancias de miles de kilómetros, que no tuvieron ningún contacto, se van a inventar la misma historia o parecida, van a crear también cultos y religiones parecidos a los que hubo en Centroamérica, en África, en Sudamérica, en Europa. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo lograron ellos escribir tantos libros, pintar tantos jeroglíficos, petroglifos, tanta tradición oral? Es decir, es complicado, me parece a mí, leyendo, por eso te digo, leyendo todos los documentos o la gran mayoría de documentos ancestrales que sí hablaban o hablan de una visita
de seres que ellos le llamaban dioses. ¿Por qué les llamaban dioses? Tú lo decías, eran atrasados en tecnología, no tenían el suficiente raciocinio, no tenían las condiciones para entender que alguien llegaba volando con un conocimiento superior, con un armamento incluso, porque los libros antiguos decían que los dioses botaban fuego, rayos o serpientes salían y mataban a la gente y se hacían adorar. Entonces, ¿cómo describían los antiguos esto? Hombre, con lo que vemos en los documentos. Pero yo siempre, como te digo, los científicos desmienten todo esto y eso es respetable. Hay personas que consideran que ahí ocurrió algo. ¿Qué recomiendo yo? Que ni se crea ni se descarte, porque aquí pues ni tú, ni yo, ni de pronto cualquier persona que opine algo tiene la verdad absoluta. ¿Qué es lo más sano? Ir y comprobar. Si usted tiene la posibilidad de leer, vaya y lea y saque sus conclusiones. Eso sí, trate de despejar toda creencia y fanatismo y fantasía que pueda tener en su pensamiento. Entonces, eso quería notar porque tú decías, bueno, no hay evidencia. Yo considero que eso es evidencia, que de pronto no sea la evidencia que uno espere o que uno considere, o de pronto tú estarás esperando, no sé, qué sé yo, un video o algo más contundente, pero sí que la hay. Y eso era lo que quería comentarte. Bueno, si me permites comentarte con respecto a eso, y espero que no te asombre que no esté de acuerdo No. con llamarle evidencia a eso. Mira, como tú dices, lo que hay es que analizar esos escritos ancestrales. Vamos a comenzar con la Biblia, que es el que mejor yo conozco. Tú mencionas a Jehová, con el cual Moisés habló cara a cara. Sí. Y sé que tienes base para eso, porque la Biblia lo dice a sí mismo. ¿Sabes qué también dice la Biblia? Que nadie ha visto el rostro de Dios y que nadie lo puede ver. ¿Y sabes en qué parte lo dice? Sí, cómo no. En el mensaje de Jesús. ¿Ah? Eso lo dice en el mensaje de No, Jesús. y en el Antiguo Testamento también. Es decir, no es una historia separada. En el Antiguo Testamento dice que nadie ha visto a Dios. Y cuando se le presenta a Abraham, se dice que vio la gloria de Dios. De Dios, sí. Entonces, tú te das cuenta que el mismo libro, lo mismo, fíjate, estamos analizando solo uno de esos escritos. El mismo escrito se contradice. Y ese es solo un ejemplo, está lleno de contradicciones. A lo que tú le estás llamando evidencia, te dice una cosa en un momento y te dice otra en otro. Por ejemplo, una de las cosas que dice que contradice esa idea de que Dios andaba entre las personas, Entre el pueblo, sí. correcto, es que sencillamente la gloria de Dios podía matar a un humano. La gloria de Dios, ni siquiera estar al lado de un humano. También te dice que Dios fue el creador de la tierra y de los cielos. Te lo dice así literalmente, ese libro al que tú le estás llamando evidencia. No, yo Entonces, no he dicho que la Biblia, yo no he dicho que la Biblia es evidencia. bueno, uno de los escritos que tú dices hablé de documentos ancestrales, de los cuales tú mismo decías que no estabas muy cerca, es decir, que no los conocías porque te mantenías alejado de eso. La Biblia... Pero tú mencionas el relato de Moisés como parte de esos relatos. No, el ejemplo que te puse de Moisés es para ejemplificarte, o sea, la idea que te decía era que los religiosos sostienen que Jehová es Dios y que es el mismo Padre de Jesús y que es el Dios de todos. Eso es lo que la religión se dice. Yo te ponía el ejemplo para mencionarte cómo yo desmentía a los religiosos con la misma Biblia que dice, que es lo mismo que tú estás diciendo. En un lado dice que Moisés hablaba cara a cara con Jehová y por otro lado dice que a Dios nadie le vio jamás. O sea, el argumento que tú estás utilizando es el mismo que yo te estaba diciendo para decirte cómo yo desmentía la teoría religiosa de que ese Dios fuera verdadero. Eso era lo que te estaba diciendo. Bueno, los otros documentos ya son otra cosa. Claro, la Biblia es el que más yo conozco, como todo el mundo, porque vivo en Occidente. Pero yo estoy seguro que si yo le dedicara el tiempo a leer esos otros registros ancestrales a los que tú te refieres, encontraría las mismas contradicciones que hay en la Biblia. Porque, o falta de evidencia, que es la otra parte. Fíjate, cuando tú dices, ¿cómo es posible que todos ellos se figuraron la misma historia, con variaciones, ¿no? A eso yo respondería que ellos no se figuraron la misma historia. Tú mencionaste específicas religiones en específicos lugares, en específicos tiempos, pero el humano ha creído en cosas que se contradicen directamente. Por ejemplo, si tú hablas de los griegos, de la mitología griega, ahí no tienes nada relacionado con lo que me mencionaste antes. Estábamos hablando de unos dioses con cualidades humanas que vivían en el cielo, que jugaban con nosotros cuando les placía, ¿verdad? Y bajaban y adoptaban formas humanas. Y ahí tienes un tipo de creencia que no se asocia con estas otras. Tienes también el caso de el budismo, por ejemplo, que habla solamente de un hombre
que ni siquiera era un dios, un hombre que logró la iluminación sencillamente alejándose de los placeres y meditando. Entonces, no hay una concordancia en lo que la humanidad ha creído a través del tiempo, no hay concordancia para nada. Los relatos son totalmente diferentes, a veces se contradicen, se excluyen incluso. Yo no veo, yo no me estoy dando cuenta de dónde está lo curioso en el hecho de que algunas de esas personas o algunas de esas religiones concuerdan en algunas cosas, cuando tú consideras que, mira, nada más en el cristianismo, que es lo que conocemos aquí en Occidente, hay 40.000 diferentes denominaciones, 40.000 del cristianismo. Imagínate si en una sola religión, donde hay un libro específico, hay 40.000 variantes, imagínate qué no puede pasar en esos tiempos donde la mayoría de las veces las cosas se decían oral, pasaban de boca en boca por generaciones. Es decir, es difícil aceptar eso como una evidencia. No, y es comprensible, por eso te decía, no está la verdad absoluta. Ahí lo mejor es comprobar, investigar. Porque es que cuando, por ejemplo, yo te preguntaría, bueno, bien, no consideras como evidencia suficiente eso, y evidentemente no lo es todo, porque han habido muchos libros traducidos, manipulados, cercenados Claro. y ocultados. Eso, el que lo quiera negar, pues no hay nada que hacer. Por eso, tomar la Biblia como una verdad absoluta, que por eso te aclara que yo la Biblia como argumento o como verdad absoluta, jamás. Hay cosas ahí que uno puede buscar y considerar porque tiene cosas históricas que sucedieron y bueno, hay cosas ahí que se pueden utilizar, hay vestigios, pero usarlo como el libro de la verdad absoluta, como algunos lo hacen, pues es algo atrevido. Pero ocurre, aquí estamos hablando de esto, pero ocurre también en el mundo científico. Yo a veces cuando digo esto, hay personas de ciencia con las que he hablado que se sonrojan un poco, porque es que en la misma ciencia hay un punto donde también hay algo de creencia ante la falta de argumentos. Es como cuando hablamos ahorita del origen del universo. Nadie lo sabe, pero por ejemplo, Hawking hizo teorías para intentar explicarlo, algo que pues ni él estuvo allí, ni ninguno de nosotros, y solo era imaginación, basado en algunas teorías y en algunos cálculos que llegan hasta algún punto que ya no podían explicar y de ahí en adelante todo es creencia. Como el que hay dentro de los agujeros negros, ahí es especulación. ¿Qué hay en el centro de la galaxia? Se dice que hay un agujero negro, pero nadie lo ha visto. Entonces, hay varias cosas que nosotros podemos explicar con pruebas, con argumentos, pero hay cosas que todavía no tenemos el suficiente conocimiento para explicar. Y esa es una de las cosas que a mí me llevó a que, hombres, yo no podría o no podía negar la existencia de un Dios categóricamente, como, bueno, yo noto que tú también vas más o menos en esa línea, porque no tengo la suficiente inteligencia ni el suficiente conocimiento para hacerlo. Es decir, carezco de recursos para decir, vea, estas son las pruebas que yo tengo para demostrarte que Dios no existe. Pero tú sabes qué, Salim, esas son las mismas faltas de pruebas que tú tienes para demostrar que Godzilla no existe. Si te pones a Claro, es pensar que en ahí eso. es donde entra ese O problema. Papá Noel o cualquier otro. Sí, sí. Yo concuerdo totalmente en lo que tú dices. La ciencia no lo explica todo. Y lo interesante, lo bello, lo hermoso de la ciencia es que lo dice. Eso a lo que tú le llamas creencia, que se llaman hipótesis, es Hipótesis. cuando alguien no sabe cómo funciona algo, pero formula una idea que viene de la imaginación. Claro. Claro, los americanos le dicen un educated guess. Es decir, estás no adivinando, no es la traducción correcta, es como tú estás tirando la piedra, pero la estás tirando a donde es, a ver si das en el blanco. Y entonces después tienes que venir, soportar todo eso con la ciencia que tenemos, comprobarlo y solo así se convierte en una teoría. Mientras tanto es solo una hipótesis. Esa es la Claro. diferencia. Ahora, nosotros venimos a esta vida sin un manual. No es como cuando te llega a ti un equipo electrónico a la casa que ya viene con el manual y te dice cómo funciona. Nosotros no sabemos cómo funciona el mundo o una buena parte de él. Lo interesante de la ciencia es que se pone a tratar de encontrar cómo es y la religión dice que ya lo encontró. Ah, no, eso La sí. enorme diferencia es que la Una ciencia diferencia. presenta pruebas, la religión no. No sé si tú has escuchado
esta anécdota de un sacerdote y un científico que se encuentran y se ponen a discutir sobre religión y ciencia. Y el Debate sacerdote, interminable, ¿eh? que es un debate interminable. Sí. Bueno, el sacerdote le dice, ¿usted sabe qué? Usted es como un hombre ciego en un cuarto oscuro buscando un gato negro. Le dice eso, refiriéndose a la ciencia, ¿no? Usted es como un hombre ciego en un cuarto oscuro buscando un gato negro. Y el científico le dice, usted sabe que nos parecemos mucho, ¿no? Y él dice, ¿cómo así? ¿Cómo que nos parecemos? Y dice, sí, usted también está en un cuarto oscuro, con la luz apagada, buscando un gato negro. La única diferencia es que usted ya lo encontró. Claro. Y ese es el gran problema de la religión, que afirman saber lo que no saben. La ciencia solo afirma saber algo cuando lo sabe y lo puede demostrar. Ahí está el paso adicional que le da la garantía a uno de que es un método confiable. Sí, pero en eso estamos de acuerdo, claro, por supuesto. Digamos que el método o la acción o el ejercicio de comprobar es mucho más sano y en eso pues todos deberíamos aplicar algo de eso que creer simplemente, porque la creencia está demostrado que no entrega respuestas contundentes, más allá de lo que nos hayan enseñado. Sin embargo, hay algo que a mí me ocupa en el análisis, ¿no? Y es cierto lo que dice, la ciencia no lo explica todo, lo reconocen. Sin embargo, hay ciertas teorías científicas que se enseñan en colegios y universidades que el pensamiento general de la humanidad las da como verdades absolutas. Y eso, hombre, no es culpa como tal de los científicos que la exponen, sino del ser humano que lo acepta O del 100%. sistema de educación. O el sistema de educación. Por ejemplo, el tema del Big Bang que hablamos ahorita es la teoría más fuerte dentro del mundo científico, más sin embargo todavía no es una verdad absoluta, porque si lo fuera, los científicos no siguieran recopilando pruebas y experimentando para entender un poco más el origen. O el tema de la evolución de las especies que planteó Darwin, que tiene muchísimos vacíos. Eso se enseña en muchos colegios, en muchas universidades, de que venimos del mono, de que el origen del universo fue una Bueno, explosión. ahí tengo que hacer un alto. Mira, ambas son teorías, lo cual quiere decir que ambas están comprobadas. Me voy a referir a cada una ahora. Mientras no sea una hipótesis, si tú escuchas que es una teoría, esa palabra se usa en el argot científico para referirse a algo que está comprobado. Vamos a empezar por la teoría del Big Bang. Lo que realmente sabemos nosotros es que el universo se está expandiendo. Sabemos que si le das para atrás al tiempo, todo eso que se está expandiendo vino de un punto específico. Y eso específicamente es lo que explica el Big Bang, la teoría del Big Bang. Cada día sabemos más sobre eso porque podemos ver mejor, recibimos más. Sabes que a veces, por ejemplo, la luz que recibimos de una estrella, esa estrella ya ni siquiera existe por el tiempo que se toma la luz en viajar. Entonces, a medida que nosotros recibimos más información, tenemos telescopios más potentes, podemos llegar a otro planeta, pues hay más información que lo que hace es reforzar esa teoría. Sí, brinda más información a una teoría que ya existe. Pero el hecho de que sea una teoría quiere decir que sabemos que fue así. En el caso de la evolución es lo mismo. La evolución es una teoría, lo cual quiere decir que sabemos que no hay duda ninguna de que sucedió de esa forma. Que no tenemos todos los detalles, puede ser. Yo no Pues soy un experto ya ahí tampoco en debería ese ser tema, certeza, porque pero fue así, fue así. no, es que ahí, es que precisamente eso es lo que te mencionaba. O sea, se afirma como una verdad absoluta, pero hay algo delicado o una línea muy delgada en esa. Cuando tú estás seguro 100% de algo, es porque tú tienes todos los argumentos de conocimientos y detalles de que así fue. Porque si te falta uno solo, eso puede cambiar la película por completo. Es decir, no es lo mismo que yo trate de explicar un evento que yo presencié, qué sé yo, un homicidio. Y yo cuento, no, yo estuve ahí y yo sé que ocurrió el homicidio porque se escuchó un disparo, la persona cayó y tengo las pruebas y ciertos argumentos que he comprobado de que evidentemente así fueron. Pero si yo omito algo a la hora de contar la historia y de afirmarla como una realidad absoluta, ese detalle podría cambiar algo de la escena o algo de la historia en general. Por ejemplo, el Big Bang, como la teoría lo explica,
es evidente que el universo se expande, ahí están las pruebas, y si se expande, la lógica nos dice que en algún punto tuvo que estar comprimido. En eso estamos de acuerdo. Pero lo que ocurre cuando se afirma como una verdad es que la teoría del Big Bang nos dice que el universo en algún punto estalló, no se nos explica, porque no se sabe cómo estalló, entre comillas estalló o se infló, en qué punto se inició, y si se inició, ¿qué le dio inicio? Eso todavía... Esos detalles no cambian el hecho de que sucedió así. Voy a utilizar tu misma analogía. Vamos a decir que tú estás matando a alguien, ¿ok? Tú tomas a alguien por el cuello, siguiendo con tu analogía del asesinato, ¿ok? En la azotea de un edificio, y esa persona cae al vacío. Yo estoy viendo eso. Desde mi perspectiva, fíjate, tú estás ahorcando a esa persona, ¿verdad? Sí. Yo no puedo decir si tú lo mataste ahorcándolo, si esa persona tenía problemas del corazón y murió de un infarto, o cuando ya lo soltaste y cayó desde la azotea, si se mató. Murió del golpe, sí, de la caída. Lo que yo sé es que tú lo mataste. Porque cualquiera de esas tres variantes lleva al hecho de que tú fuiste quien lo mataste. Lo que yo no tengo la certeza es si murió en una de esas tres formas que te acabo de describir. Esa sería una analogía correcta con el hecho del Big Bang y de la evolución. Aunque te repito, no soy un experto en ninguno de los dos. No, Sabemos que sucedió así, pero no sabemos todos los detalles. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que tú estás diciendo, si yo estoy ahorcando a alguien y la persona no se murió por asfixia, sino porque le dio un infarto, al final, evidentemente, yo influí de alguna forma en Tú lo mataste, sí. en el hecho. Tú lo Pero mataste. yo no generé el infarto. Sí, cómo no, cómo no. El miedo que tú infundes en esa persona a la acción de estarlo ahorcando, que sabe que va a morir, es lo que le da el infarto. Eres tú quien está generando eso. Si Bueno, no lleva eso ya lo comprobaría la autopsia. Verás que te echan 50 años por... 50, 60 o cadena perpetua. No, Sí. pero a lo que yo iba es lo siguiente, ¿no? Lo que pasa es que la teoría del Big Bang, ¿cómo se enseña? Es decir, se enseña del origen del universo y se cercena la posibilidad, estoy hablando en general, porque no en todos los aspectos o no todos la plantean de esa forma, se cercena la posibilidad de que exista, no quiero ni ponerle el término Dios, porque para mí está mal enfocado. Pongámosle de que exista una fuerza superior que haya influido o intervenido en eso. Eso no lo sabemos, pero tampoco podemos negar de que haya sucedido así porque no tenemos los elementos todavía científicos para argumentar que eso. Yo no creo que eso se niegue en la escuela, Salim. Yo no creo que si cuando se enseña eso no se niega, no se dice. Así que olvídense de Dios, que Dios no nos hizo. Bueno, pero si tú buscas, por ejemplo, en internet, y cualquiera lo puede hacer, si buscamos la definición de la teoría del Big Bang, es decir, la teoría como tal, por ningún lado se explica o se abre la posibilidad de que haya podido hacer de una forma o de otra. Claro. Es decir, la teoría es categórica en ese sentido, de que ya después alguien la explique, por eso te decía, no todos cuando la explican cercenan esa posibilidad. Yo me estoy refiriendo a la teoría base cuando tú vas a las revistas científicas o cuando vas a la Wikipedia o páginas de estas. O sea, la forma en que se plantea es categórica con los datos que se tienen. Entonces, yo considero que ante la falta de detalles, afirmarla de esa forma categórica como una verdad absoluta es un poco arriesgado, porque se podría plantear y se podría enseñar, pero, hombre, también se podría enseñar de que no es todo, no es suficiente. Es decir, abrir la posibilidad de que el ser humano en el pensamiento general, en quienes vean esa teoría, no se cercenen en un pensamiento que todavía no podemos arriesgarnos a decir sí al 100% o no al 100%. Como por ejemplo la teoría de la evolución de Darwin, esa tiene unos vacíos impresionantes. Por ejemplo, si no fuese así, no se estaría hablando todavía del eslabón perdido. No sé si tú sepas qué significa o por qué buscan el eslabón perdido. Primero, la teoría de la evolución no es algo lineal. Ya no se habla del eslabón perdido. Bueno, pero te voy a decir por qué no se habla. Eso es un argumento pasado, ya no se habla de eso ni se discute eso. Pero ¿sabes por qué se hablaba? ¿Sabes por qué se hablaba lo del eslabón perdido? Dime. Es que mira, la teoría de la evolución se tiene un pensamiento errado de que es algo lineal. Es decir, la clásica imagen esa que está por internet no es algo lineal, según lo que plantea Darwin y bueno, muchos otros científicos que luego aportaron.
es más como una ramificación de esto, Exactamente. por así decirlo. Entonces, ¿por qué se planteó en su momento el tema del el eslabón perdido, que fue el argumento que más se utilizó? Pero es cierto lo que tú dices, es el argumento que más se utilizó no para desmentir la teoría, sino de alguna forma para ridiculizarla, y bueno, de ahí en adelante se utilizó como un argumento no suficientemente válido para desmentirla. Pero el eslabón perdido era que hay un punto en esa evolución donde se da un salto entre un primate ya con ciertos rasgos similares a un Homo sapiens, y de ahí saltó el siguiente paso a un ser, no ser humano o Homo sapiens como tal, pero sí mucho más avanzado. Entonces se decía que faltaba como un paso en la mitad entre ese que saltó y el resultado final. Entonces eso se utilizó, pero no es el único. Hay muchos otros elementos que varios científicos como el señor, bueno, ahora mismo se me escapa el nombre del español, que ha argumentado muy bien el tema de que la teoría de Darwin no es del todo cierta. Es decir, hay varios detalles que todavía faltan. Si recuerdo el nombre del científico, lo pondré aquí Bueno, de Darwin a la fecha como te he dicho, se ha agregado muchísima información, tanto de hallazgos que se han hecho, estudios que se han hecho. Es decir, de lo que sabía Darwin a lo que sabemos hoy en día, hay un abismo enorme. Sí, claro, por eso te decía que se ha aportado, ¿no? Hay varios Sí, científicos que yo han soy un aportado. experto en el tema. Tengo una amiga que es experta en el tema, que un día quizás te interese invitarle y ella te puede Sí. explicar de la A a la Z. No es mi caso, pero te repito, las pruebas están ahí y toma tiempo analizarlas, estudiarlas. Habría que tener interés, el cual no es mi caso. Como te dije, yo soy tan pragmático que conozco estos temas tanto del Big Bang como de la evolución por la importancia que tienen, pero rara vez a mí me entra el deseo o el interés de ponerme a estudiar eso. Yo generalmente pienso, primero vivo de forma espontánea, yo vivo el hoy, es lo único que existe para mí en el momento presente, y todo lo que tenga utilidad práctica para mi vida, ese es el tipo de conocimiento al que yo le dedico mi tiempo. Rara vez yo me pongo a mirar para atrás. Ok. Sí, no, es que, pero es interesante, a mí me gusta mucho Sí, sí, tocar. definitivamente. No, porque fíjate que dentro de las necesidades humanas, el saber de dónde venimos, para dónde vamos, todos esos temas son interesantes. Por eso lo comparto contigo, porque es interesante escuchar distintas visiones. Como yo te decía, yo he invitado pues, a varias personas acá, no con la intención de debatir ni de imponer una idea sobre la otra, sino que se escuchen diferentes elementos de conocimiento para que las personas puedan enriquecerse mucho más. Porque si no, Definitivamente. bueno, viniéramos aquí, bueno, esta es la verdad absoluta, invitar a yo a alguien que piense igual que yo, o simplemente me pongo a debatir con alguien o lo que sea y listo, es lo que aquí se diga, ¿no? Como en muchas otras Claro. corrientes se hace. Pero no, la intención es compartir y conocer un poco más. Bueno, hay algo que te decía al principio sobre el tema del ateísmo, de cómo se ha permeado por ciertas organizaciones con una intención que en el video ese de ya hace algunos años que hicimos aquí explicamos. No sé si tú has escuchado, Henry, el tema de las actas de Sion. No sé si lo has No, escuchado, no, las no, 24 actas de los protocolos de Sion. no tengo ni idea. Bueno, las actas de Sion es un documento que se creó en una reunión en 1897, si no estoy mal, en Basilea, Suiza. Básicamente, quienes estuvieron en esa reunión fueron personajes del mundo judío, judíos como tal, de Sion, de la antigua ciudad, ¿no? Bíblica, o del monte de Sion, que bueno, todavía existe. Ellos se reunieron allí y estipularon 24 actas para implementar a nivel político, económico, a nivel global. No sé si de pronto tú hayas conocido algo de que cuando hablamos de los judíos, estamos hablando de los dueños del mundo. Los judíos tienen mucho dinero a nivel mundial, los Rothschild, los Rockefeller, no sé si te suena. Sí, Y no es casualidad de que el Dios que gran parte de la humanidad crea que es el Dios de todos, sea el de la tradición judía. Es decir, nosotros tenemos, sobre todo en Occidente, una influencia muy fuerte en el campo religioso de la cultura judía.
Por ejemplo, los 5 primeros libros de la Biblia son la Biblia judía, la Torá. La Torá es la Biblia dentro del judaísmo y esa la colocaron en la Biblia occidental que luego nosotros tendríamos aquí cada uno en sus casas. Entonces, los judíos, básicamente, para resumirlo, son los dueños del mundo, son los dueños de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso cualquiera lo puede comprobar, quiénes fueron los fundadores de la Reserva Federal. Ahí estuvieron los Morgan, los Rockefeller y muchos otros de origen judío. Y son los que controlan el dinero, los bancos centrales, son los que controlan los ejércitos y son los que controlan el mundo religioso. Pero también hay mucha influencia en el mundo científico. No es casualidad de que de los científicos más grandes de la historia sean de origen judío. Por ejemplo, el señor Isaac Newton, Albert Einstein, bueno, y muchos otros que generaron mucha influencia en el campo científico. Entonces, mira, esto es comprobable porque si usted investiga las biografías de cada uno se dará cuenta de cuál es el origen y esto es voy a llamarlo como un plan, una intención judía de apoderarse de la mayor parte del mundo en distintos aspectos. Tú obviamente has escuchado el tema de la tierra prometida, ¿no? De la Biblia, de que su Dios les prometió. Bueno, resulta que nosotros pensamos que la tierra prometida es el pedazo de tierra de Oriente Medio, que evidentemente lo están disputando porque ellos dentro de su cultura religiosa quieren reconstruir ahí su tercer templo. Pero resulta que la tierra prometida no es eso solamente, es el planeta. Por algo los judíos están en los puestos más influyentes del mundo. Y esto no es un mensaje antisemita, porque no es nada de eso. Estoy hablando de la realidad, lo que se puede comprobar. ¿Y cuál ha sido la intención para enfocarlo ya en el mundo del ateísmo? En las 24 actas hay 2 apartes que hablan precisamente del control del pensamiento y filosofía ateísta para generar un efecto. Entonces voy a leerlo aquí, son 2 párrafos muy cortos y vemos cómo esto evidentemente se ha implementado. En el acta número 2, en uno de los apartes, dice: no creáis que nuestros aciertos son palabras sin fundamento alguno. Considerad los triunfos de Darwin, de Marx y de Nietzsche, preparados por nosotros, todos de origen judío, eso no es casualidad, tanto Darwin como Marx como Nietzsche, origen judío, preparados por nosotros, el efecto desmoralizador de sus doctrinas, de las doctrinas de cada uno de ellos, de sus doctrinas en la imaginación de los gentiles. Ellos llaman gentiles, Henry, queridos amigos que nos ven, a todo aquel que no es judío. Ciertamente no ha pasado desapercibido. El triunfo de nuestra teoría es el modo de adaptarse al temperamento de las naciones con las que nos mezclamos, porque los judíos, bueno, se esparcieron luego de la diáspora del 70 después de Cristo por todo el mundo. Nuestros derechos internacionales barrerán las leyes del mundo entero. Esto es una parte de esa segunda acta y ellos redactaron estas 24 actas con la intención de establecerse y apoderarse de distintos aspectos de la sociedad. Y así lo han hecho. ¿Cuáles son las doctrinas de Darwin, Marx y Nietzsche? Bueno, Darwin, la evolución. Marx, el comunismo y Nietzsche, el ateísmo, entre otras. Claro que él no fue el creador del ateísmo, pero sí fue un exponente que lo impulsó. Y la otra, para ya escuchar la opinión de Henry, en la número 4 nos dice: la logia masónica juega en todo el mundo un disfraz que oculta nuestro objetivo. El uso que haremos nosotros de este poder dentro de nuestro plan de acción y de nuestros cuarteles generales siempre permanecerá completamente oculto para todo el mundo. Nuestro primer deber es arrancar el espíritu de los cristianos. Ellos también llaman cristianos no solamente al del mundo religioso, sino a todo aquel occidental, el mundo occidental en general, que es el que ha sido de alguna forma influenciado por la religión cristiana. Arrancar del espíritu de los cristianos hasta la concepción misma de Dios y sustituirla por los cálculos aritméticos y por las necesidades materiales de la vida. Esta sociedad terminará por hacerse completamente indiferente. Su único guía es la pasión del oro y hará todos los esfuerzos imaginables hasta conseguirlo. Entonces las clases, el populacho, se nos unirá en contra de nuestros competidores y lo harán sin tener siquiera una mirada elevada, ni siquiera por su amo. Bueno, esto es una de las cosas que
que yo encontré en la investigación y entendí algo. Ahora tú nos darás tu opinión. ¿Qué es lo que comprendí de esto? Que ellos se aprovechan de un pensamiento que puede surgir de manera espontánea del ser humano, de dudar de la existencia de un Dios, y aprovechando eso, implementaron teorías que hasta hoy en día hemos aceptado algunas de ellas como verdades absolutas, como el tema de la evolución que hablábamos ahorita, para fortalecer esa condición de que el ser humano, en la necesidad de conocer y de saber sobre su origen y todo esto, incluso llega al punto de negar todo resquicio del espíritu o todo resquicio de la existencia de Dios. Y a mí me parece curioso porque estos personajes que son judíos o fueron judíos pertenecen al mismo pueblo elegido de un Dios que ellos sacan pecho diciendo que son el pueblo elegido. Entonces yo decía, bueno, pero si estos son el pueblo elegido de este Dios, ¿cómo es que luego sale uno a decir que es ateo? ¿Cómo es que el otro sale a decir que la teoría de la evolución no necesita la existencia de un Dios? ¿Cómo es que, por ejemplo, Georges Lemaitre, el que planteó inicialmente la base de la teoría del Big Bang, el sacerdote belga, curiosamente sacerdote, siendo sacerdote, planteó una teoría que deja sin espacio a Dios? Esto a mí me llamó la atención. ¿Qué opinas de esto, Henry? Salín, tengo que serte honesto. Esto me Eso suena estamos. tanto a teoría de conspiración como el que la vacuna del COVID trae consigo el chip de Bill Gates. Sabía que iba a decir eso. Sí, sí. Es Sí. una teoría de conspiración sublime. Pero vamos por parte. Antes de hablar de los hechos, de por qué no creo que eso sea así, hay que aclarar algo. Empezamos hablando de la definición del ateísmo y el único requisito era no creer en Dios, ¿verdad? Así que cualquier persona que no cree en Dios es un ateo y cualquier persona que haga algo sin creer en Dios se le puede achacar al ateísmo. Sin embargo, no hay ninguna relación con el ateísmo. No, Por no ejemplo, necesariamente. vamos a citarte un ejemplo, el comunismo, que es un caso que yo conozco muy bien porque yo soy cubano de origen. Viví 33 años el comunismo, un comunismo atroz, que fue el peor momento, cuando mejor estaba el comunismo y cuando peor estaba la humanidad. El comunismo, al comunismo no le convenía que Dios existiera, porque lo que ellos querían lograr es lo mismo que quieren lograr las religiones de los humanos. Exactamente el mismo modelo. Aislar a la persona, que no tuviera ningún otro tipo de información, que los medios de comunicación vinieran de ellos, lo mismo que hace la religión, infundir el miedo, lo mismo que hace la religión. En fin, es exactamente el mismo método operando. Entonces, a ellos no le convenía que estuviera la religión porque era la competencia. Claro. Y por supuesto que atacaron todo lo que pudieron, metiendo presos, maltratando, hasta asesinando a personas que tenían una religión. Entonces, ¿tiene eso que ver con el ateísmo? No, todo lo contrario. Ellos quieren todo lo contrario a lo que quiere un ateo. Quieren tener todo lo que tiene la religión. Es lo más parecido que hay a la religión. Y por eso mismo la atacaban. Sin embargo, hay quien piensa y empiezan a hacer asociaciones entre el ateísmo y el comunismo. Como que mira lo que ha causado el ateísmo, ¿no? Que creó esas corrientes comunistas. Sin embargo, ahí no hay ninguna relación más que la que acabo de describir. Entonces, el problema es cuando tú empiezas a hacer asociaciones, tienes que llegar al fondo de cada una de las premisas que estás poniendo antes de llegar a una conclusión. Porque es como hacer una cuenta de aritmética básica. Si tú cometes un solo error en una de esas premisas, en una de esas operaciones, el resultado no va a ser el mismo jamás. Así que si tú quieres la vamos desglosando. Por ejemplo, tú dices que los judíos son los dueños del mundo, ¿verdad? Mencionaste a los Rockefeller y esa gente. ¿Tú tienes alguna idea si Bill Gates, Elon Musk, Bezos de Amazon o cualquiera de estas personas que quizás también de Facebook, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, ¿tú tienes idea si estas personas son judías? No, muchos de ellos no lo son, pero es que en comparación las fortunas es que, hombre, los judíos, los más ricos del mundo, los que realmente están, los que tienen el dinero, no salen en la revista Forbes. El más rico del mundo es Elon Musk. Ese es el conocido, pero yo te aseguro que no llega ni al 10% de lo que tienen los Rothschild, los Rockefeller, los DuPont. Ahora, aquí es donde está el asunto que yo te decía de llegar al fondo de las cosas. Fíjate donde se empieza a crear la teoría de conspiración. Nosotros sabemos lo que tiene Elon Musk. Es público. Los taxes que paga, todo eso lo sabemos.
No sabemos lo que tienen esas personas. ¿Tú no crees que decir que son las más ricas del mundo es un planteamiento un poco atrevido, dado Pero, que por no tenemos ejemplo, la información? ¿quién tiene más dinero? ¿El que tiene una cuenta bancaria gigantesca como Elon Musk o el que produce el dinero? Esa es la pregunta. Por Pero eso te ahí es donde está. decía, ¿cuál es la moneda Es una global? pregunta válida. Esa es una pregunta Ajá. válida, pero no lo sabemos. Ese es el punto, porque no sabemos lo que tiene ese que produce el dinero. No, por eso te Pero, digo, sin embargo, sí por eso sabemos lo que mencionaba tiene. lo de la Reserva Federal. Es decir, la Reserva Federal que produce los dólares. El dólar es una moneda fiat, es decir, que el valor que tiene el dólar no está sustentado en el oro ni en nada, ni en ningún metal precioso que le dé ese valor. Y eso es algo público. Y muchas de Pero las tú dices economías que la Reserva Federal está dirigida por los judíos, es lo que tú estás no, planteando. son dueños. Y eso, mira, Los judíos son dueños de la Reserva Federal. la Reserva Federal no es un banco de los Estados Unidos, es un banco privado. Sí, y tú dices que los judíos son los dueños. Y no, bueno, no lo digo yo, lo dice la historia de la biografía de cómo sucedió y quiénes fundaron la Reserva Federal. Por eso te Ok. digo, ¿quién tiene más dinero? ¿Quién hace el dinero o quien tiene una cuenta bancaria gigantesca? Eso es debatible, Salim. Es totalmente debatible. De nuevo, si tú no tienes, si tú no tienes información sobre cuánto dinero tiene una persona, es difícil compararlo con otra. Es que por eso te digo, Aunque ellos no tienen límite de dinero. no creo que sea así. No creo. No, por eso, ahí sí te invito a que investigues cómo se fundó la Reserva Federal, quiénes la fundaron. Eso es algo público, eso no es algo de Sí, conspiración. lo que no es público es cuánto dinero tienen. Y para hacer la No, porque afirmación de que son los dueños del mundo, hace falta ese dato. Ahí es donde yo digo que se va la lógica y pasa a la imaginación. Cuando tú, sin tener la información, empiezas a plantear, tú sabes, haces esos statements, esos planteamientos de que son los dueños del mundo, entonces cuánto dinero tienen no lo sabemos. ¿Te das cuenta del problema que tengo con eso? no, no, claro, yo te entiendo, porque de pronto necesitas un dato concreto Ahora, si para tú me poder dijeras, comparar, ¿no? La revista Forbes publicó los 10 ricos más, los hombres 10 No, ricos del mundo, no, y ellos no todos son salen judíos, ahí. y todos son judíos, entonces yo diría, bueno, Salim, vamos a empezar a conversar porque me empieza a interesar el tema. No, pero ellos no van a aparecer ahí Ese es el porque, problema que tenemos. no, sí, no, es Entonces, que no, ni siquiera digo, fíjate, que esto que me suena a teoría de conspiración no sea cierto, ni siquiera voy a caer en eso. Lo que te estoy diciendo es que alguien como yo, pragmático y objetivo, ni siquiera le presta atención por la falta de información que hay sobre eso. no, pero es que la falta, o sea, la información está. Obviamente, yo no te puedo, porque ahí nos duraríamos 2 horas más, donde yo te saque las pruebas, los datos. Yo por eso en el canal he hecho videoconferencias donde expongo los datos. Yo creo un PowerPoint con cada dato, cada información, y bueno, y que la gente anote y vaya y compruebe la información. Yo el único dato que te puedo aportar ahora, que es el origen de lo que te estoy diciendo, el tema, por ejemplo, de la Reserva Federal. El dólar prácticamente, bueno, ahora con el tema de China, le está dando bastante fuerte, pero hacia hace unos pocos años el dólar es la moneda global, la divisa mundial, las transacciones se hacen por el dólar. Es decir, quien tenga el dólar es el dueño del mundo. Entonces, hay unas familias que Pero son eso ha las sido que así desde producen hace el dólar. décadas. ¿Cómo? Eso ha sido así desde hace muchísimo tiempo. Sí, desde 1913 que se creó la Reserva Federal. 1913 se crea un 23 de diciembre y estuvieron los Morgan, los Rockefeller, bueno, fueron como 4 o 6 familias que estuvieron allí. Y tú buscas la Reserva Federal, banco privado, no es un banco de los norteamericanos. Entonces, si uno analiza el Si yo, trasfondo, ¿cómo? discúlpame, te interrumpa, si yo busco quiénes son los propietarios del Banco Federal, el board de los inversores del Banco Federal, van a ser judíos todos, ¿verdad? El Banco Federal, la Reserva Federal, ¿te refieres? Sí, si yo busco la información de los Claro, ahí hay propietarios familias de los judías, claro, eso lo vas a encontrar. Porque por eso te ok, digo, no es algo conspiranoico, en los registros históricos están. De hecho, fue el presidente Woodrow Wilson de esa época quien les permitió crear ese banco por una crisis que había en los Estados Unidos desde 1907. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos eran banqueros o son banqueros tradicionalmente. Bueno, los Rockefeller estaban en el negocio del petróleo y esto salió hasta en
National Geographic, creo que fue en History Channel, no recuerdo, cómo contaron la historia de estas familias. Y evidentemente en la crisis, como dijeron los del dinero, ellos compraron muchos bancos. Y esto ha sucedido en muchas ocasiones cuando países se van a la bancarrota. Ellos compraron muchos bancos y ellos le propusieron al gobierno de los Estados Unidos una solución para esa época, y era crear un banco central que emitiera una moneda. Y en este caso era el dólar. Decretaron una ley que más adelante Kennedy quiso tumbar con la ley 01 o 10.030, algo así, era el número, no recuerdo exactamente. Y bueno, él no lo dejaron. Y bueno, se dice, esto ya sí, ahí sí es especulación de que ese fue uno de los motivos por los cuales lo asesinaron a John F. Kennedy, porque se estaba metiendo con quienes no se debía meter. Él quería tumbar la Reserva Federal. Una de las muchas teorías. Exacto, ahí sí, por eso lo digo, eso sí ya es especulación, porque se dice que esa fue una de las razones. Pero si tú investigas en este punto que te estoy diciendo, el tema de la Reserva Federal, te vas a dar cuenta quiénes son los que producen el dinero, es decir, quiénes tienen la maquinita para producir el dólar. Y si alguien es dueño de la maquinita de producir el dólar, pues, hombre, ya de ahí en adelante puede tener el dinero que quiera. Entonces, bueno, ahí también le queda de tarea a los oyentes investigar un poco sobre los orígenes de la Reserva Federal. Mira, ese tema, honestamente, yo no lo conozco. No es algo que esté listo para discutir. Si tú tienes algún video que me recomiendes en tu canal, Sí, claro. de seguro lo voy a chequear. Pero fíjate, te paso. Con tan solo hacer una búsqueda aquí en un momento, en Google puse, ¿quién es, en inglés, ¿no? ¿Quién es el propietario del Banco Federal? ¿Sabes qué resultado tengo? ¿Qué te dice? La Reserva Federal no es nadie la posee, como que nadie es el propietario. La Reserva Federal fue creada en 1913 por el acto de la Reserva Federal para servir al Banco Nacional Central. El board de los gobernadores en Washington, D.C. es una agencia del gobierno federal y reporta a los contables del Congreso directamente. Sí, este artículo dice ya, lo puedes buscar tú también, que nadie posee esa Reserva Federal. Bueno, ya ese nadie enseguida genera dudas, porque si pero fuese... de que suena más a conspiración todavía. No, te lo digo por lo siguiente, porque, por ejemplo, si el Banco Central, en el caso colombiano, que se llama el Banco de la República de Colombia, si tú buscas quién es el dueño o quién maneja el Banco de la República colombiano, y esto aplica para cualquier país con banco central, inmediatamente te va a salir sin ningún misterio: el Banco de la República le pertenece al Estado colombiano, es decir, es de los colombianos. Si tú buscas la Reserva Federal, teniendo en cuenta que estás buscando en un solo artículo, porque yo te puedo leer otro acá también que dice otra cosa, ahí te dice que no es de nadie, o sea, es decir, es anónimo el dueño. Entonces ahí ya partimos de la base que no es de los estadounidenses ni de los Estados Unidos. Dice quién reporta directamente, que es claro, reporta a los Estados Unidos, porque le presta los dólares al Tesoro Nacional, que emite como unos cheques, podríamos llamarlo así. ¿Cómo funciona? El Tesoro de los Estados Unidos le emite un cheque a la Reserva Federal por 10.000 millones de dólares, suponiendo que ese sea el monto que necesitan para 3 meses, qué sé yo, por poner una cifra. La Reserva Federal emite los 10.000 millones de dólares y se los presta al al Tesoro Nacional de los Estados Unidos, y bueno, así empieza ya a funcionar la economía norteamericana. Y esto es algo que no me lo estoy inventando yo, así funciona. Y si lees lo que te digo, empieza a investigar un poco más de la Reserva Federal. Sí, si tú tienes videos que explican eso en tu canal, yo los voy a chequear, pero lo que te digo es que mira cómo tan solo de mirar un solo artículo, de buscar así, porque lo que yo puse, fíjate, no fue una búsqueda... No es una búsqueda rigurosa. No, ni fue una búsqueda donde yo estaba buscando lo que quería encontrar. Yo puse quién posee la Reserva Federal. Primer artículo que sale en la cabecera dice que nadie la posee. Pero llama la atención también. Salim, si yo soy una persona que para empezar, a mí no me gusta usar la palabra creer, porque es muy ambiguo. Claro, sí, eso sí. No sé o no sé. Creer no me gusta porque yo creo que si tú le agregas a tu mente un componente imaginario, ya tú no sabes lo que crees que sabes.
para yo saber algo así, tendría que tener todos los factores, ¿verdad? Que estuvieran todo muy claro, que estuviera expuesto. Para mí es muy difícil analizar algo que suene a teoría conspiratoria, donde hayan cosas que no están claras, donde porque se genera una duda y hay algo que no está claro, entonces sacamos otra conclusión. De nuevo, se me parece mucho a la religión. Cuando me veo en esa situación, me recuerda mucho a la religión. No, no, sí, en eso estamos de acuerdo. Y ahí es donde uno tiene que buscar la claridad, precisamente. Eh, por eso te decía, o sea, en este punto que estamos hablando, que es, podría ser, entre comillas, poco importante dentro de, bueno, todos los temas que hemos tocado, que podrían ser más profundos. Pero en este tema tan sencillo, en el punto de la creación de la Reserva Federal, fíjate que lo que estamos hablando aquí le sucede a mucha gente. Uno le pregunta, oye, ¿sabes quién es el fundador de la Reserva Federal o quién es el dueño del Banco Central de Colombia? Son detalles que, si bien al parecer en la vida cotidiana no serían relevantes, pero ya si lo extrapolamos a una geopolítica mundial, a una economía mundial, por qué algunos países se quiebran, por qué otros son ricos, por qué otros su moneda está devaluada, entonces ya comienza a tener relevancia. Entonces, Sí, y bueno, lo que pasa es que, como tú dices, en la vida ordinaria, a nadie le interesa eso. Por claro, ejemplo, exacto. mira, te voy a poner un ejemplo paralelo. La computadora cambió nuestra vida. Tú estarás de acuerdo con eso. Nos ha llevado al espacio. Casi tenemos aquí. Últimamente viene del poder computacional que tenemos. Y a nivel personal, no hay quien no tenga una computadora o un teléfono móvil. Pregúntale a alguien cuál fue el nombre de la primera computadora. No, imagínate, complicado. De cada 10.000 personas, quizá uno lo sepa. Sí, ¿Por qué? Porque bueno, el no es que está en ese relevante. mundo de pronto, pero yo Si no tú se tengo lo ni idea. mencionas, es interesante, a la hora ya no se va a acordar de ese nombre. Claro. Entonces, aunque tuvo una importancia extremadamente valuable en su momento, no es relevante para la vida de nadie. Creo que esto del Banco Federal no creo que sea algo que ocupe la mente de ningún mortal al nivel de nosotros. Sí, digamos, relevante en el tema que estamos tocando Sí, el tema que estamos hablando. del tema Bueno, de... sería relevante si la teoría conspiratoria que resulta ser cierta. Bueno, no es una... Bueno, eso ya lo tendrás que comprobar tú. Sí, sí. Sí, porque, bueno, ahí están los datos. Bueno, Henry, no quiero quitarte más tiempo. De verdad que ha sido una charla muy interesante, muy amena. De verdad que, bueno, hemos hablado de tantas cosas. De varias cosas, sí. Sí, yo sé que la audiencia va a disfrutar mucho, sobre todo porque eres una persona que has investigado, el pensamiento que tienes está sustentado en él. Y esas son las mejores charlas y diálogos, ¿no? Cuando hay riqueza de conocimientos para compartir, ahí digamos que todos ganamos. Entonces, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Espero que no sea la última vez que pases por acá por el canal. Y bueno, antes de despedirte, un mensaje final y también tus redes, cómo apareces en Instagram, en YouTube. Igual colocaré el enlace de tu canal aquí en la descripción para que las personas interesadas en conocer un poco más de ti vayan y te vean. Bueno, primero agradecerte, Salim, por dos cosas. Una, la invitación a tu canal, el cual voy a explorar más. Y bueno, por la forma de tú conducir tu espacio, extremadamente respetuoso, profesional e interesante. Ese combo no es fácil encontrarlo. Lo digo porque yo participo en muchos programas y tienen uno o dos de esos componentes, pero es raro encontrar los tres. En mi caso, yo puedo decir que todo el contenido que quieran ver de mí, solo tienen que ir a ateo.soy, porque ahí está mi canal de Facebook, YouTube, hasta TikTok. Todo lo encuentran en ateo.soy. Es el website. Ahí publicamos noticias todos los días sobre religión, ateísmo, filosofía. Está abierto para debates también. Cualquiera que quiera solicitar un debate ahí, pueden ver los debates pasados que tenemos. Una plataforma bien completa. Tenemos un app también para Android y para iOS. Solo tienen que buscar ateo.soy en Google Play Store o en el app. Y bueno, Salim, a modo de conclusión, lo que yo le exhorto, ¿no? A todos los que ven tu canal, primero que sigan viendo tu canal, porque yo creo que cualquier lugar donde se plantee una duda, hay razonamiento presente. Yo creo que las preguntas son más importantes que las respuestas. Siempre he pensado eso. Porque cada pregunta puede generar una respuesta, pero una respuesta entonces genera 1000 preguntas. Claro.
Y si tú tienes la capacidad de hacer la pregunta correcta, te evitas tener que abrir esas 1000 puertas. Es tan importante saber preguntar como encontrar una respuesta. Así es que yo recomiendo que sigan viendo tu canal. Te agradezco que tengas este espacio, ¿no? Y que estés abierto a discusión, que no te ofende el que alguien piense diferente a ti o similar en algunas cosas. Y bueno, que en general mi mayor recomendación sería que no crean. Y no estoy hablando de Dios, de la Biblia, estoy hablando que no crean. El Un día en que los fragmentero. humanos desterremos el creer de nuestra mente, porque creer implica asumir cosas, el día que nosotros dejemos de asumir cosas, esto va a ser un mundo hermoso, más del que tenemos. Quiero cerrar con una frase de Stephen Hawking, precisamente. Él dijo, el verdadero enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión de conocimiento. El reconocer que no sabemos algo nos lleva a querer saberlo, pero el pensar que ya lo sabemos es lo que nos aleja de querer seguir investigando. Creer que ya se sabe todo, eso sí es peligroso. Correcto. Ahí nos atrasamos. No, Henry, agradecerte nuevamente por aceptar la invitación y bueno, no decirte que en el tema de cómo manejas tu conocimiento, tu investigación, también muy respetuoso y sobre todo abierto, ¿no? Porque eso es lo importante, que uno puede tener muy claras sus ideas, pero siempre es bueno escuchar, cotejar, compartir y siempre hay algo que uno aprende y le sirve a uno para sustentar lo que uno viene conociendo, ¿no? Así que mi hermano, muchísimas gracias. Esperamos tenerte nuevamente por acá. Ahí están las redes de Henry, ateo.soy, por ahí las vamos a colocar. Y bueno, un saludo y un fuerte abrazo para todos los que nos ven y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.